en algunas cavidades se acumula el líquido, o en algunas estructuras internas. Por ejemplo, el tubo digestivo. Vamos a ver acá. Arriba también nos encontramos en el esófago, en el estómago, en los intestinos. A veces en los intestinos el movimiento se paraliza, eso se llama ilio, y el líquido se acumula, se queda atrapado, no se va, no se absorbe, se sigue secretando, pero queda en el intestino. Entonces, esta acumulación de líquido que sale del lecho vascular y queda atrapado en los intestinos, se le llama tercer espacio. Hay pérdida de líquido en el tercer espacio, se está acumulando, se está atrapando en los intestinos. Le quitas a la economía el lecho vascular, pero se queda contigo, si bien es cierto, pero no en el lugar donde tú quisieras que esté. También es señal de hipovolemia. Muy bien, hasta acá hemos visto cardiogénico. El obstructivo. El obstructivo se refiere a que la bomba cardíaca pueda tener un problema para inyectar el volumen de sangre. No porque tenga un daño mecánico, paradigma, ni por una valvulopatía. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Por qué la bomba tiene problemas? Otra vez, un corazón cualquiera, músculo, ya sabes, sistema valvular. ¿Qué ocurre? Algunas veces, las estructuras de protección del pericardio, que es una membrana, eso refiere en biología, tiene dos capas, ¿no? Una visceral que está pegadita al corazón y una pareja que lo rodea. Ese es el saco pericárdico. Se genera un espacio virtual. Hay un espacio que separa las membranas, la visceral y la parietal, en donde existe una pequeña cantidad de líquido, insignificante casi. Pero en la enfermedad, en el ambiente fisiopatológico, la cantidad de ese fluido aumenta. Hay más fluido rodeando al corazón. Eso se llama derrame pericárdico. Entonces, el volumen del líquido que está rodeando el corazón. Y si lo rodea, lo atrapa. ¿Y qué le pasa? Es como que una persona estuviera parada y alrededor de ella se paran varias personas. Estamos en un bus, queremos llegar a la universidad y el bus o la combi, entre comillas, está saturada, muchas personas. Entonces quedas atrapado y ya no tienes espacio. Quieres respirar, no puedes porque hay mucha gente alrededor. Lo mismo le pasa al corazón. Cuando hay un volumen de sangre que quiere pasar de aurículo a ventrículo para hacer que el ventrículo ahora se expanda para recibir ese volumen de sangre, ya no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque hay líquido que lo está rodeando, que lo está atrapando. Ese es un shock obstructivo. Taponamiento cardíaco es una causa. ¿Hay alguna otra causa que lleve también a shock obstructivo? Sí. Ahora nos vamos a meter al lado derecho. Disculpe que lo dibuje por ahí. Imagínense que es el ventrículo derecho. ¿No? Ventrículo derecha, ventrículo derecho. El ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, tiene menos masa muscular. Entonces, igual, recibe un volumen de sangre, ventrículo, ventrículo. ¿Y qué es el ventrículo derecho? Lo tiene que mandar al pulmón. La arteria pulmonar viene acá, recibe la sangre y lo manda al pulmón. ¿Para qué? Para que se oxigene. Muy bien. ¿Qué ocurre? Algunas veces, voy a hablar un poquito, algunas personas forman coágulos en las venas. Y toda la vena, al final de cuentas, termina en las cavidades derechas. Entonces, cuando hay coágulos en el lecho vascular, sobre todo en miembros inferiores, a veces una parte de ese coágulo se suelta, se desprende y viaja con la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, llegó el coágulo, llegó a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasó al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Como es un coágulo de sangre, en algún momento ese coágulo se va a detener, se detiene. Y a veces el tamaño del coágulo es importante, es un coágulo de gran tamaño, que puede incluso obstruir o ocluir al tronco de la pulmonía. Y si lo obstruye, ¿qué pasa? El ventrículo derecho trata de mandar la sangre, pero encuentra que hay un stop, algo que no le permite inyectar ese volumen de sangre. Entonces, este ventrículo derecho claudica, no puede, porque él no está adaptado a manejar alta resistencia. En cambio, el ventrículo izquierdo sí, porque él trabaja con la aorta, tiene que mandar la sangre toda la economía. Este ventrículo izquierdo sí tiene mayor facilidad porque tiene más masa muscular, pero pedirle al ventrículo derecho que haga lo mismo que el izquierdo no va a poder. Entonces, esto, por ejemplo, ocurre en embolia pulmonar. La embolia pulmonar es otra condición que te lleva a shock obstructivo. El shock obstructivo, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar. Muy bien, ¿hay alguna otra condición que también llegue a que el paciente tenga una afección en la perfusión de sangre de causa obstructiva? Sí, hay otra entidad que se llama neumotórax. ¿A dónde digo acá? En la caja torácica. Un poquito más desviado a la izquierda, como ustedes ya saben por anatomía. El tórax tiene una protección, los pulmones tienen una protección, la caja torácica, la parrilla costal que ustedes ya conocen. Igual se genera un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Algunas personas súbitamente acumulan aire en el espacio pleural. Y tanto aire se comienza a acumular, tanto aire, no líquido, aire. Vamos a tener fisiopatología. Hay tanto aire acumulado que el pulmón, que tenía un tamaño aceptable, ahora queda reducido a una pequeña estructura. Ha colapsado, porque todo el espacio pleural ahora está ocupado por aire. Todo es aire.
Y tanto aire hay que empuja todas las estructuras hacia el lado contralateral, incluyendo el corazón. Entonces, esa acumulación importante de aire en el espacio pleural se conoce como neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión también puede afectar que la bomba cardíaca inyecte un volumen de sangre de economía, causa shock circulatorio. ¿Ok? Esa es una cosa. Y el distributivo ya es de distribución. El flujo de sangre se ve afectado. Aquí hay varios tipos. El más importante es el shock séptico. Ayer lo vimos, ¿no? Un problema infeccioso que afecta también la perfusión. Shock séptico. Cuando la presión disminuye y afecta la dirección de la economía, pero asociada a una causa infecciosa. Ese es un shock séptico, por ejemplo. Shock séptico, shock distributivo. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Una infección está afectando el flujo a nivel periférico. Cuando uno habla de presión arterial, para que se genere la presión arterial necesitamos la presencia de algunas variables. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Fisiología, porque ustedes ya saben, no deben recordar. El gasto cardíaco, a su vez, ¿de qué depende? De dos variables. Del volumen stroke, esto que vimos acá arribita, volumen stroke, por la frecuencia cardíaca. Ese es gasto cardíaco. Volumen stroke por frecuencia cardíaca. La resistencia vascular periférica. ¿Quién determina la resistencia vascular periférica? El tono del vaso. ¿Qué vaso? Las arterias. Todas las arterias tienen una capa de músculo liso. En tanto tenga músculo liso, si le hago un corte, esta arteria que tiene una pared, esta es la pared, es músculo liso. Si se estimula la pared, si se contrae, el radio del vaso disminuye. La D de Poisson, ¿qué dice? Fisiología otra vez, ¿eh? Que cuando el radio disminuye, la resistencia aumenta. Y si la resistencia aumenta, la presión también. Entonces, la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco. Si hay más gasto cardíaco, más presión. Si hay más resistencia vascular periférica, más presión. Si baja el gasto cardíaco, baja la presión. Si baja la resistencia vascular periférica, baja la presión. ¿Qué ocurre en el shock séptico? Estas arteriolas pierden tono, ya no se contraen. Al contrario de estar en este tono, ¿qué sucede con estas arterias en el shock séptico? Están dilatadas. Y cuando están dilatadas, no están contraídas, la resistencia vascular periférica disminuye. Si baja la resistencia vascular periférica, la presión arterial también disminuye. Entonces, shock vasodilatado. Es la causa más frecuente. Hay otras causas de shock distributivo, sí, el shock neurogénico. El shock neurogénico. ¿Qué es shock neurogénico? Bueno, por anatomía otra vez. El tono vascular, el músculo liso responde a la liberación. Acá voy a dibujar las vértebras. ¿Ustedes se acuerdan? No solo que dibuje tan rápido. Al lado de la columna vertebral, lado derecho y lado izquierdo, tenemos una cadena de ganglios. Lado derecho. Se conoce como la cadena simpática. Cadena simpática. De aquí nace una fibra nerviosa que busca una diana, en este caso al músculo liso de un vasito. Va a buscar al músculo liso. ¿Para qué? Para estimular. ¿Para qué? Para que el vaso se contraiga y disminuya su diámetro. Y con esto aumenta resistencia y se aumenta presión, aumenta presión. Muy bien. ¿Qué le ocurrió a una persona que se cayó o que fue atropellada o que estaba en un vehículo y tiene una sección medular? Seccionaste la médula. Si seccionas la médula, lesionaste la columna, lesionaste la cadena simpática, entonces cortaste el cable. Es como tu computadora, la mejor pantalla del mundo, el mejor teclado del mundo y una super CPU. ¿Qué pasa si el cable que conecta tu CPU y tu monitor se ha roto? Por más que tengas lo mejor, si ya rompiste el cable, lo rompiste, ya no tienes cómo llegar al órgano ya. Ya no puedes hacer que se contraiga, ya no produces. Entonces, cuando la sección está asociada a un daño de la fibra nerviosa, hablamos de un shock neurogénico. Ese shock neurogénico. Ese es un shock neurogénico. ¿Ok? Shock séptico, shock neurogénico. ¿Hay alguna otra causa asociada? Sí, hay otra más importante, se llama shock anafiláctico. Importante farmacología, porque hay algunas personas que son alérgicas a algún medicamento, o sin saberlo reciben la droga, y rápidamente pierden la conciencia, hacen falla respiratoria, su piel se entoncha y lo demás. Ya lo van a pasar con calma, lo tienen allá. No han hecho de acá. Usted se adelantó, ya me están mandando ya. Ya pues, ya. Entonces, el shock anafiláctico es una reacción adversa, algunas veces asociada a medicamentos. Sí, tiene que ver la farmacología. Otras veces no es por medicamentos, es por un alimento. La persona es alérgica a algún alimento en particular. Cuando uno ve películas americanas, realmente muchos son alérgicos, por ejemplo, a la miel, ¿no? A las nueces. Entonces hay mucha alergia ya que puede ser una alergia fatal.
si se expone a ese compuesto, a ese alimento particular, el paciente puede tener un daño importante y puede morir. Yo he tenido lamentablemente que acudir a manejar pacientes con este shock anafiláctico, algunos se me han muerto, porque la exposición a algún factor asociado a alimentos ha sido importante que entonces ha hecho shock anafiláctico. Otras veces por droga, era alérgico a penicilina, ahora alérgico a un antiinflamatorio, por diclofenaco, recuerdo alguna vez. Ya se sabía alérgico y años después le da un dolor, le aplican diclofenaco y nos hace una anafilaxis, que llega al shock. El shock anafiláctico. En su evolución se parece mucho al shock vasodilatado. También los vasos se dilatan, pero es una dilatación sistémica. Todos los vasos de toda la economía, todos se dilatan. Y adicionalmente una célula importante, lo van a ver en el mono, el mastocito, de granula. El mastocito es una célula inflamatoria, una de las tantas que tiene el sistema inmune. Es una célula, vamos a ver acá, que está cargadita de gránulos. Tiene miles de gránulos, vesículas de almacenamiento, con sustancias vasoactivas. Tiene cientos de sustancias. Cuando se estimula, expulsa todas las vesículas a la economía. Todas. El mastocito está en toda la economía. Entonces, todos los tejidos se van a ver expuestos a esas sustancias. Eso es una respuesta sistémica. Y muchas de esas sustancias dilatan los vasos. Lo que hace el mismo shock séptico, lo mismo hace en toda la economía. Y como dilata los vasos, el líquido se escapa. Imagínate que dilata los vasos de la mucosa de la vía respiratoria, de la laringe. Se hincha, se edematiza la laringe, se hincha tanto que ya no pasa el aire. El paciente tiene un ahogamiento porque internamente se ha hinchado, se ha edematizado la laringe, las cuerdas vocales, el epiglotis, y ya no puede entrar el aire. El paciente se muere de falla respiratoria. Y eso ocurre en segundos. Es catastrófico. El otro shock distributivo es el shock adrenal, asociado a crisis adrenal. ¿Qué sucede? La corteza adrenal, que más o menos tiene dos componentes. La glándula adrenal tiene dos componentes. La corteza y la otra es la médula, ¿cierto? ¿En dónde está la glándula adrenal? Encima de los riñones. En el polo superior de los riñones, en acordar, hay una estructura adiposa, un sombrerito, que es la glándula adrenal. La glándula tiene dos componentes, corteza y médula. En la médula, ¿qué se producen? Catecolaminas. Principalmente adrenalina. Nunca olvidar, adrenalina. Biológicamente hablando, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan de dónde viene la médula adrenal? Cresta neural, ¿no? Biológicamente en las células de la cresta neural. Es una extensión del sistema nervioso central. ¿Y qué se produce en la corteza? Porque es otro componente tisular, es otro tejido diferente de la médula adrenal. En la corteza nosotros distinguimos tres capas. La capa glomerular, la capa fascicular y la reticular. Glomerular, fascicular, reticular. En la glomerular es la capa asociada a la producción de mineralocorticoides. ¿Y cuál es el principal mineralocorticoide? Aldosterona. Lo saben ustedes por fisiología, histología. En la fascicular, ¿qué se produce? Un glucocorticoide. ¿Y cuál es ese glucocorticoide? Cortisol. Y en la reticular, ¿qué se producen? Hormonas sexuales. Pero no son tan importantes. ¿Por qué? Porque el varón y la mujer tienen otra fábrica de hormonas sexuales. En el varón y en la mujer son las gónadas, ¿no? El varón testículos, la mujer los ovarios. Estas dos son importantes, sí, pero importantísima para la vida es el cortisol. El cortisol. Importante. El cortisol ayuda a que la célula, otra vez mi célula, exprese receptores para las catecolaminas. Las catecolaminas son moléculas de protección, ¿ya? Para algunos hormonas, para otros neurotransmisores. Sí, cumplen la función de las dos. Son vitales, necesitamos catecolamina. Pero de nada me sirve tener full catecolamina si no tengo receptores. ¿Quién promueve que haya mayor cantidad de receptores? El cortisol. Entonces, cuando un paciente produce poco cortisol, hay algunas condiciones donde hay poco, o de repente no produce absolutamente nada de cortisol, está expuesto a que en situación de estrés, vamos a verlo luego en fisiopatología, donde hay catecolamina, pero no hay receptores, la célula no responde. La célula debería responder en nivel sano, fisiología, pero en fisiopatología no responde. Si no hay cortisol, la catecolamina no puede actuar, el vaso se dilata. Shock circulatorio otra vez. Entonces, este es un escenario fisiopatológico. Y usted me dirá, ¿pero por qué me está revisando ahorita fisiopatología si estamos en farmacología? ¿No? Porque, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una paciente que está en shock, acá arriba, en shock circulatorio. Estoy recibiendo a esa paciente. Entonces, en mi cabeza, ustedes también lo tienen que hacer, tienen que pensar, oiga, ¿qué shock circulatorio es? Bueno, yo he puesto que puede ser distributivo. ¿Por qué dice usted distributivo? Porque la paciente empezó con molestias respiratorias. Esta paciente le he preguntado, ¿qué pasó? Le digo, ¿cuál es la historia de su enfermedad? Acá le estoy comentando. Se indaga, escribo acá, se indaga historia de la enfermedad. Señala como antecedentes, me dice, yo ya tengo, acá no. Y me dice, yo tengo. No, me va a interrumpir. ¿Qué desea? La referencia de Ah, ya, no hay. Alguien se la ha llevado. Vamos a ver que busque la señorita Rosita Sorosas. Entonces, ella tiene una dermatitis atópica en los dedos de las manos. Nos dice que hace 15 años le han hecho diagnóstico, pero tiene una pobre respuesta a la terapia.
Entonces, ella tiene una lesión dérmica en los dedos de las manos, sí, le he visto. ¿Cómo es? Es un eczema, el eczema que es un engrosamiento de la piel se engruesa y se descama. Eso es un eczema. ¿Ok? Pero le han dado tratamiento, me dice 4 dermatólogos y no tiene una mejoría hasta ahí, no mejor. Ya ha aprendido a convivir con él. Me dice también que a la edad de 12 años, le dije, perdón otra vez, a la edad de 12 años le diagnosticaron una hepatitis, pero no me dice qué tipo de hepatitis. En fisiopatología también lo vamos a ver. Sobre todo asociada a infecciones virales, hay varios tipos de hepatitis que tenemos muchas veces. ¿Qué me dice ella? Buen día. ¿Qué me dice? Estoy enferma hace 4 días. Le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, inicia enfermedad hace 4 días con escalofríos. Luego sigue sensación febril. Y el mismo día, el día jueves, por decirlo, hoy estamos hace 4 días, disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación de falta de aire. Como que le falta el aire a la persona. Me dice, sentía sensación de falta de disnea. ¿Cómo se da cuenta de esto? Porque llego a casa a sentirme con fiebre, intenté hacer algunas cosas caminando en mi casa y me faltaba el aire. Eso es disnea. La sensación consciente de que te falta el aire, le llamamos disnea. En casa le indican que tome antipiréticos, Novalgina, que es el metamizol, que es un antipirético, analgésico, antiespasmódico. Cuando le dan un antipirético. Se siente leve mejoría, pero no, ella manifiesta sentirse como habitualmente solía estar. Al día siguiente, hace 3 días, persisten los síntomas, con lo cual decide acudir al servicio de emergencia donde yo laboro. Sí me acuerdo de ella, el viernes la vi así, vi una paciente pobre que le están tomando un electro, sí me acuerdo de ella. Y ese día que ella viene, su presión arterial estaba en 80-50. 80-50 de presión arterial. Uno dice, ¿pero qué es lo normal? Les mandé algunos datos en relación a valores normales de la parte hemodinámica, porque la presión arterial estaba asociada al flujo de sangre. 80-50 es una presión normal. Entonces yo les dije allí que un parámetro que siempre monitorizamos, lo van a ver en los casos clínicos, es la presión arterial. La presión arterial que yo mido es la presión arterial media, la presión que está generando que la sangre se mueva en la sangre. Tienes un vaso sanguíneo, la sangre fluye, se mueve, se tiene que mover, si no se mueve se coagula. O sea, la sangre siempre tiene que estar en movimiento, en otras palabras. Pues la presión arterial media, ¿cuánto debe ser? ¿Cómo la calculo? Ya les dije, una presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica, partido 3. ¿Cómo se llama la regla? Del 1, 2, 3. Una sistólica más 2 diastóricas entre 3. La sistólica, ¿cuánto tiene? 80. La diastólica, ¿cuánto tiene? 50 por 2 son 100. Todo eso entre 3. ¿Cuánto te sale? 180. Entre 3. ¿Cuánto te sale el valor? 6 por 3, 18. 60, ¿no? 60. Tiene 60. Entonces yo te pregunto, ¿y cuál es el valor de presión arterial mínima que normalmente toda persona debería tener? Eso siempre lo tienen que saber. ¿Cuánto es? Bueno, se han hecho varios estudios para determinar cuál sería el valor que mínimamente una persona necesita para garantizar que la sangre fluya con la fuerza suficiente para llevar oxígeno y glucosa a la economía. ¿Cuánto es ese valor? 65 milímetros de mercurio. 65. ¿Tiene 60? Oye, preocúpate, si tiene 60, tienes que preocuparte. Entonces, usted tiene que saber. ¿Por qué les digo tienen que saberlo? Porque es ilógico que si lo encuentran 80-50, ¿quién la manejó ese día viernes? ¿Dónde la dejaron? Ella me dice que le indicaron fluidos, suero. Cuando la reevalúan, seguir hipotensa 80-50. Aún así, le dan de alta. Le dice, ¿sabe qué es una infección? Se ve de alta con tratamiento antibiótico. ¿Y qué le dieron? Un antibiótico conocido como ciprofloxacina. El ciprofloxacina es un antibiótico que trabaja a nivel de la síntesis de ADN. Va a bloquear a las topoisomerasas, que se deben acordar un poquito de biología celular y parte de fisiología, ¿no? Bloquea las topoisomerasas. Entonces, y con esa terapia, ya en la casa, dice, me sentí algo mejor. Sin embargo, un día antes de su ingreso, ella ingresó ayer domingo, un día antes el sábado, en otras palabras, agrega dolor poliarticular. Dolor poliarticular y siente que esa sensación de falta de aire ha aumentado, se siente más agitada, más cansada. Le agrega un dolor torácico en el lado derecho, como una punzada. Como sea, de sábado para domingo, está en casa soportando esas molestias y el día domingo ya, por presión de un familiar, es que decide acudir a emergencia. Y de ayer hoy día me dice, hoy me siento algo mejor. Veo sus resultados, un día tiene una gasometría, un pH en 7.35, un pH normal de 7.40, entonces está por debajo de 7.40, significa también que está con una cirrosis, ¿no? O sea, fisiología otra vez. La gasometría siempre es una herramienta para nosotros, ¿no? Entonces, el análisis de gases arteriales que se haga, valor del medio interno, ya lo vimos, la célula, cuán cómodo está, el medio, es caliente o es frío, tiene sustancias de desecho, no es como que en tu casa acumulas basura en una habitación, en el norte, en el baño, en la cocina, todo, pero no la botas, no te desprendes de la basura. En algún momento el ambiente de trabajo va a ser intolerable por el olor que puede emanar sobre todo ese producto orgánico. Entonces, en ese escenario, el paciente no va a estar cómodo, tú no vas a estar cómodo, la célula tampoco. Si el medio interno se altera, la célula no trabaja bien. Entonces, ¿qué medimos medio interno? Su pH
Lo normal es 7.40 de pH, que lo saben por fisiología. Si el pH está por encima de 7.40, nosotros a eso lo llamamos alcalosis. Y si está por debajo de 7.40, eso lo llamamos acidosis. Tu cuerpo ya sabe en qué valor de pH debes estar, 7.40, pero mantiene unos rangos, 7.45 para arriba, hasta ahí nomás, o 7.35 para abajo, hasta ahí nomás. Entonces tú debes mantenerte entre 7.35 y 7.45. Si tu pH está por encima de 7.45, evidentemente estás en alcalosis. Si estás por debajo de 7.35, estás en acidosis. La célula no trabaja bien, es tonta, se altera. Es como que estuvieras con fiebre, dolor de cabeza, estuvieras vomitando atendiendo las clases. No puedes, no estás cómodo, no te sientes bien. Lo mismo le pasa a la célula. Un pH alterado afecta la función celular. ¿Qué más me da la gasometría? La presión de oxígeno, la presión de CO2 y el bicarbonato. Y adicionalmente te da electrolitos, sodio, potasio, calcio, lactato. Siempre medimos eso en la gasometría. Entonces, estas variables están en nuestra paciente, acá, que estoy notando. Dice pH 7.35. Está todavía dentro del rango, pero hacia abajo, tendiendo a ¿qué? A la acidosis. Presión de CO2. Regresamos otra vez a nuestra presentación. Presión de CO2. Se les ha mandado este resumen. La presión de CO2, hasta el 2, es de 40. Más menos 5. ¿Qué quiere decir más menos 5? Que puede ir desde 35 hasta 45. Si baja más allá de 35, problemas. Si sube por encima de 45, problemas. ¿Cuánto tiene la paciente? Nos han dicho. El mayor, no me acuerdo tanto con los valores. Por debajo de esto tiene 33. Entonces está aquí. Me voy a poner en rojo. Está con 33. Fisiología otra vez. ¿De qué depende la presión de CO2? Desde el punto de vista fisiológico. ¿Quién determina la presión de CO2? La ventilación alveolar. La ventilación alveolar determina cuánto de CO2 una persona tiene en economía. ¿Y de qué depende la ventilación alveolar? Depende del volumen ventilal o la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, estas dos variables van a influir en la cantidad de CO2 que uno pueda tener. En general, cuando la frecuencia respiratoria aumenta, tú sacas más CO2 de tu cuerpo. Cuando la frecuencia respiratoria disminuye, tú te quedas con CO2. Recuerda que el CO2 siempre se produce en todas las cascadas metabólicas. Ciclo de Krebs por excelencia, produce buena cantidad de dióxido de carbono. Entonces, ese CO2 tiene que ser eliminado de la economía. ¿Cómo lo eliminas? Por vía respiratoria. Mientras la persona ventile, elimina dióxido de carbono. Si no ventila, se queda con dióxido de carbono. Si hiperventila, elimina más dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, en esa variable estamos en relación a la ventilación alveolar. Tiene menos dióxido de carbono, significa que la persona está hiperventilando, está respirando más rápido. Y ayer les dije, cuando una persona respira más rápido, aquí, significa que algo en su cuerpo ha detectado que hay algún tipo de lesión con la cual ella tiene que respirar más rápido, está pidiendo más oxígeno. Pero pedirle más oxígeno está bajando el CO2, señal de alarma. Eso lo vamos a aprender más adelante también, pero es una señal de alarma para nosotros, ¿no? Tener un paciente que tiene una menor cantidad de CO2, como está graficado aquí. Presión de oxígeno 87, pero recibiendo oxígeno, bicarbonato en 17. El bicarbonato, me voy a poner un ratito eso, con eso ya casi termino. El valor normal del bicarbonato es 24, más menos 2. El bicarbonato es un tampón, es un buffer. ¿Para quién? Para contrarrestar los hidrogeniones. Los hidrogeniones, la acumulación de hidrogeniones está asociada a acidosis. El hidrogenión es un producto del metabolismo celular. Una célula trabaja más hidrogenión va a producir, al igual que produce también más dióxido de carbono. La ruta de eliminación ideal, segura, aceptable, adecuada en el tiempo es el riñón. El riñón se encarga de eliminar los hidrogeniones. Entonces, cuando tengo un paciente con falla renal, yo ya sé que ese paciente va a acumular hidrogeniones, porque no es la capacidad de poder eliminar, porque sé que es su principal función. Entonces, cuando acumulo hidrogeniones, el riñón es cierto que me va a ayudar, pero lamentablemente hay una secuencia en la acción. Cuando el cuerpo comienza a acumular hidrogeniones, se da cuenta. Y el primero que tiene que responder es la célula. La célula en su interior tiene sistemas que van a buscar amortiguar los hidrogeniones. Buffer intracelulares. Pero a veces afuera, en el extracelular, comienzan a acumularse aún así más hidrogeniones. Entonces, aquí entra a tallar el bicarbonato. Para unirse al hidrogenión, forma ácido carbónico forma dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se va por vía respiratoria. Muy bien, el bicarbonato tiene que entrar a tallar. Pero si hay mucho hidrogenión, el bicarbonato se consume.
ya no hay tanto. De estar en 24 comienza a bajar a 20, a 18, a 15, a 10, a 5, crítico. Entonces el bicarbonato buscaba tamponar. Pero ¿quién se encarga de recuperar bicarbonato? El riñón. Pero hay un problemita. El riñón es tardón. Es muy bueno, pero es tardón, es demorón. Es como un oso perezoso. Se va a activar, pero lento. Él en 2 a 3 días recién se está activando al 100% para ayudarte a recuperar o formar más bicarbonato. Pero yo necesito ahora, no necesito 2 3 días. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Si estamos diciendo que el CO2 es dependiente de la ventilación alveolar, y si el paciente respira más rápido, ventila más rápido, ayuda a eliminar CO2, ¿quién te ayuda antes que el riñón? El pulmón, el alveolo. Cuando el paciente introduce volumen de aire y le saca más rápido, ayuda a eliminar más fácilmente CO2. Y si elimina CO2, inmediatamente elimina los hidrogenados. Pues el pulmón es el primer respondedor. Luego de la célula que está tratando, como sea, de defenderse de los hidrogenados, es el pulmón. El primer respondedor es el pulmón. Luego viene el riñón. Bueno, entonces la paciente realmente la nuca, tenemos este escenario, ¿no? Entonces la vemos que tiene un desorden respiratorio, hay un estrés, oxígeno todavía aceptablemente, el lactato que es un metabolito, cuando hay poco oxígeno, generalmente el lactato aumenta, acá todavía está aceptable, glucosa 158, un poquito incrementada, en su hemograma hay algo de respuesta inflamatoria, poca cantidad de hemoglobina, 10.8, eso no conviene. Recuerda que así el pulmón oxigena bien la sangre, si hay poca hemoglobina, poco transportador, también la oferta de oxígeno puede verse afectada. Mira sus plaquetas. Lo normal de plaquetas, ayer lo dije, ¿cuánto es? 150.000 a 450.000. ¿Cuánto tiene? 132.000. Están por debajo. ¿Cuál es la función de la plaqueta? Para usted, coágulo de sangre. Coagulación. Sistema de coagulación. Pues ya está comenzando una afección del sistema de coagulación, porque no es lo normal. El INR valora la escala de coagulación, vía extrínseca, factores de coagulación. Está un poquito prolongado. Bueno, han tomado otros marcadores inflamatorios que están incrementados. Procalcitonina, lo van a ver luego en sepsis. No está tan incrementado. Dímero D, sí está incrementado. Bueno, algunos algoritmos de dímero D, no los quiero saber mucho con esto. Un vaso de sangre siempre es injuriado, siempre es afectado. Siempre en la actividad diaria que nosotros tenemos, nos golpeamos, atamos, corremos, causamos microtraumas. Entonces el vaso se puede lesionar. Cuando se lesiona el vaso, primero la vasoconstricción y luego la formación de un coágulo de sangre para evitar que ese lugar que está siendo afectado lleve la pérdida de volumen de sangre. ¿Quién participa aquí? La plaqueta. La plaqueta inicia el proceso. Muy bien. Cuando reducen las plaquetas, la formación de coágulo puede ser ineficiente. Necesitamos plaquetas por ese motivo. Repito otra vez, la concentración de plaquetas en sangre es de 150.000 a 450.000. El paciente tiene 130.000. Está consumiendo plaquetas. Cada vez que hay un coágulo, ¿el coágulo por qué se formó? Porque hay un sistema de coagulación, que lo van a ver luego también, que induce la formación de coágulo. Pero cuando un coágulo se forma, el coágulo no sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. No, no ocurre así. Porque si sigue creciendo, la sangre ya no va a fluir, no puede circular. Hay un sistema de control de calidad. Como hay un sistema de coagulación, también hay un sistema anticoagulante, anticoagulante. Tenemos varios en realidad. Quien sabe el más importante es la plasmina. La plasmina degrada el coágulo, destruye la fibrina. Recuerda que la fibrina es el componente final del coágulo. La plasmina la destruye, la degrada. Otros son la proteína C, la proteína S, la antitrombina. Esto es fisiología, ya lo saben, solo tienen que recordarlo. Entonces, estos compuestos que en forma endógena uno produce, en farmacología también los hemos producido. Potenciamos la antitrombina con heparina, la plasmina tenemos una droga que remedia la plasmina y cumple la misma función. Muy bien, entonces, como hay un sistema coagulante y un anticoagulante. Cada vez que se forma un coágulo, también se está destruyendo. Se forma y se destruye. Parte del coágulo que se destruye, ya hemos dicho que es un enmarañado de fibrina, glóbulos rojos, plaquetas atrapadas, factores de coagulación. Parte de él es el fibrinógeno. El fibrinógeno es un compuesto macromolecular que a su vez está formado por otros compuestos más. Como llega a la plasmina y lo destruye, libera algunos de esos componentes. Uno de ellos se llama dímero D. Entonces, el dímero D, para usted, ¿qué representa? Destrucción de un coágulo. En otras palabras, en algún lugar de la economía, si sale dímero D positivo, esta persona ha formado un coágulo. Solo te dice, hay un coágulo en la economía de este paciente, pero no te dice dónde, solo te dice, ha formado un coágulo. Entonces, cada vez que se forma un coágulo, dímero D positivo. Pero hay condiciones en donde también el dímero D está positivo. ¿Dónde? El embarazo. Si tú le tomas dímero D a una gestante, dímero D te sale positivo. La gestante está enferma. No, solo que por la condición del embarazo tiene una predisposición a formar coágulos. Es parte de la fisiología del embarazo, es parte de ello. En la infección,
también se forman coágulos, también te va a dar dímero D positivo. En el trauma, haces un corte a una persona, la vas a operar de la le haces una punción en el abdomen, ahí se va a formar un coágulo, dímero D positivo. Entonces, hay varias condiciones en donde el dímero D te va a salir positivo y hay que tenerlas en cuenta. En este escenario de la joven que estamos hablando, pareciera ser asociada a la infección. Bueno, entonces, recibimos a esta paciente, para mí es una paciente problema, igual que la que comenté ayer, ¿no? Una paciente con shock circulatorio, que le he puesto, con sospechas distributivas, es de foco pulmonar, porque las molestias son pulmonares, pero también podría ser una causa cardiogénica. Oiga, tan joven, 37 años, difícil, ¿no? Que tiene infarto, no tiene arritmia, no le escucho ningún soplo para empezar en valvulopatía. Entonces, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué dice usted que puede ser cardiogénico? Ya, y con esto voy a terminar. Porque cuando he visto su tomografía, vamos a ver, esta es la tomografía de nuestro paciente, vamos a copiar esta imagen, no se aburran porque voy a terminar con esto ya, solamente para decirles cómo es el escenario de lo que realmente vemos en fisiopatología y que necesitamos entender aquí. La tomografía es un estudio de rayos X, solo que te permite una reconstrucción en 3D. Cuando uno ve una placa radiográfica, los que han visto han determinado que yo puedo visualizar los campos pulmonares, lo estoy encerrando acá. Este es el de mi diafragma derecho, es un campo pulmonar. Este es el otro campo pulmonar. ¿Cierto? ¿Ok? En verde, esta es la tráquea, en el medio de esta columna de aire más oscurito que es la tráquea. Carina, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. ¿Ok? Así, para entender, pues acá está el corazón. Este corazón. No se aburran, por favor. Aquí viene la vena cava superior. Aquí viene la aurícula. La cava superior, no sé. Lo van a aprender poco, no se preocupen. Entonces, cuando uno ve la silueta del corazón, dice, ¿qué estoy viendo? Bueno, hacia arriba, pegado al bronquio principal derecho, estás viendo la aurícula derecha. ¿Okay? La aurícula derecha. En el medio, viene el ventrículo derecho. En la mitad, prácticamente. Hacia la izquierda, el ventrículo izquierdo, lógicamente. Y luego la aurícula izquierda. Y salen unas protuberancias. La primera que ves aquí es la pulmonar. Esta es la tronco de la pulmonar y luego viene la otra. Entonces, a mí me interesa ver la parte respiratoria, porque ella que tiene disnea, le falta el aire. Lo digo, cuando una persona viene con disnea, inmediatamente su cabeza dice, la disnea, esa sensación de que le falta el aire, puede ser de causa pulmonar, el pulmón está enfermo, o puede ser que la causa sea cardíaca. Cuando un paciente venga agitado y dice, me falta el aire, inmediatamente su cabeza dice, o es el pulmón, o es el corazón, o son los dos. ¿Ok? Entonces, yo pongo a ver acá la parte pulmonar. ¿Y qué estoy viendo? Normalmente una placa radiográfica, para los que han visto, el pulmón aparece de color negro. Voy a buscar alguna para comparar. Voy a retroceder otra vez. Parece semio. Vamos a buscar imágenes del día. Ojalá que vea alguna placa. No, esta no es. Vamos a buscar otra. Aquí sí es de tórax. Acá. Esta es una de tórax, miren. No está tan santa, pero igual nos va a ayudar. Para compararle. Sobrepasó. ¿No? Entonces, esta es una placa de otro paciente que sano no está, pero ¿qué es lo que visualiza acá? Igual, campo pulmonar derecho, papito lo estoy diciendo, campo pulmonar izquierdo. ¿Qué es lo que rescato aquí? Está oscuro, está negro. Ver negro el espacio que le corresponde al pulmón, usted dice, lo negro es aire. Finalmente, ¿el pulmón hay aire o no? Sí, hay aire. Entonces, usted dice, este pulmón está ventilado. Está ventilado, hay aire. Cuando uno evalúa la esfera respiratoria, dice, tiene que haber un equilibrio entre el aire del alveolo, que tiene oxígeno, y el lecho vascular. ¿Cómo se le llama a este equilibrio? Donde el alveolo está ventilado y pegadito al alveolo tiene un capilar sanguíneo para recibir el oxígeno. ¿Cómo se llama este equilibrio? Ventilación-perfusión. Entonces, cuando yo veo una placa radiográfica y veo el espacio donde está el pulmón de color negro, yo digo, hay aire, está ventilado. Para ti solamente está ventilado, pero no sabes si está perfundido. En tu cabeza dice, está ventilado, pero no sabes si está perfundido. ¿Y qué noto acá? Que el campo pulmonar no está negro, está blanco. Si ustedes lo ven bien, es un campo pulmonar que está totalmente blanco, los dos, más el lado derecho que el lado izquierdo, está blanco. Indirectamente, ¿qué me dice a mí cuando veo una placa de color blanco? O que el alveolo está inundado de agua, o que el tejido conectivo que sostiene el alveolo, el tejido conectivo, tiene agua. Eso le está diciendo ver una placa con pulmón blanco. Eso le está diciendo, ¿ok? Entonces, me escapo de acá, yo le digo alveolos que están o llenos de líquido, o es en intersticio, o de repente los dos.
Vamos a buscar a nuestro paciente. ¿Dónde está? No se aseguran que termine. Entonces, aquí está nuestra tomografía. Lo que vamos a correr. Mire, este espacio negro es aire. En la tomografía el aire se ve de color negro. Usted en su cabeza dice, tomografía, aire es negro. ¿Y lo blanco qué es? Hueso. ¿Cómo explico eso? Cuando uno es irradiado con rayos X, su cuerpo está formado por diferentes tejidos, por diferentes estructuras. Algunas que ofrecen resistencia a que los rayos X nos atraviesen, los huesos, y otras que dejan pasar los rayos X, los pulmones. Entonces acá veo el campo pulmonar derecho, negro, hay aire, el campo pulmonar izquierdo, aire. Pero noten que el pulmón debería estar pegadito a la caja torácica. ¿Y qué veo acá? Vamos a verlo. ¿Qué nota aquí? Nota que hay una banda que está entre el pulmón y el tórax. Este es líquido. Aquí también hay líquido. Voy bajando. Mire, debería estar acá el pulmón totalmente negro, pegado al tórax. En la parte posterior veo que hay líquido. El líquido, el derrame claro. Estas son las mamas, si ustedes recuerden. Ahora quiero ver el pulmón. Este es el hígado, acá está el vaso, acá está la aorta, la prueba diafragmática, un poquito el polo superior de los riñones. Eso lo vemos en clínica, ¿no? Estos son los pulmones. Ahora sí, vamos a hacer pulmones. El pulmón también debería verse negro. Acá está el derrame. Y estoy viendo unas manchas blancas, las que vienen en la placa, que están en el lado derecho y también en el lado izquierdo. Voy a agrandarlo más. ¿Qué estamos notando? Que hay un compromiso pulmonar bilateral. Los dos pulmones están comprometidos. Los dos. Estas lesiones, que las tenemos que aprender un poquito más adelante también, por eso les digo que algunas clases van a salir fuera del sílabo, me dicen que hay agua en el pulmón. Hay agua. Y no debería haber una cantidad importante en el pulmón. No debería existir. Entonces, ¿qué está pasando? Medio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues se está subiendo los pulmones, ¿no? De adelante a atrás. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Lo que vi en la placa, ¿no? Esas manchas blancas es porque es líquido en el parénquima pulmonar. Más en el lado derecho que en el lado izquierdo. Aquí en esta lateral lo vemos mejor. Acá es interesante, esto lo voy a copiar. Otra vez, recuerden que en Fisiopato revisamos todo lo que es sus conocimientos previos que han tenido, ¿no? Yo me valgo de esos conocimientos. Me estoy aprovechando de lo que no aprendí en anatomía. Vamos a hacer esto. Bien, ¿no? Este es el pulmón. Estoy limitando el pulmón. Este es el pulmón derecho. Este es el derecho. Y noto unas líneas, ¿no? Estas líneas que están acá, miren. Acá. Estas son las cisuras. Las cisuras. Esta que está aquí es el lóbulo anterosuperior. Pulmón derecho. Recuerden, el lado derecho tiene 3 lóbulos, ¿no? Anterosuperior. Anterior y superior. Está por delante y superior. El que está hacia la parte baja es el lóbulo medio, como una lengua que cuelga hacia adelante. Y el que está hacia atrás es el lóbulo postero inferior, porque es posterior y hacia abajo, inferior. ¿Y qué noto? El lóbulo superior muestra señales de congestión, el lóbulo medio muestra señales de congestión, y el lóbulo inferior también muestra señales de congestión. En semiología van a ver que si yo escucho el pulmón por la parte anterior, quién sabe no puede escuchar nada. Pero si pongo mi estetoscopio en la parte posterior, voy a escuchar más sonidos. Entonces, al auscultar en un lugar más ruidos anormales que en otro, te voy a identificar en dónde estaría poniendo mayor daño, sí. Entonces, en esta placa simplemente estoy viendo de que hay daño pulmonar que afecta a todo el pulmón, porque estoy viendo que el lóbulo anterior superior, el medio y el posterior inferior están comprometidos. Vamos a ver en la tomografía qué ocurre. Ya estoy dejando el lado derecho, me voy a meter al lado izquierdo. Acá está la tráquea, los anillos traqueales, que se notan en las líneas horizontales, en el lado izquierdo. Acá está la cisura, una sola cisura, porque hay un lóbulo antero superior, delante y arriba, y otro posterior inferior, abajo y atrás. Ahí está la cisura. Entonces no hay mucho daño, sí hay un poco, pero no como en el lado derecho. Entonces, cuando uno evalúa a esta persona, acá rato digo voy a terminar, ustedes no me paran. Tengo los pulmones. Que han oxigenado la sangre. Recuerden, esta sangre regresa más oxigenada. Debería regresar más oxigenada a las cavidades izquierdas. La sangre regresa. ¿Qué ocurre si este corazón no trabaja bien? No se contrae, no expulsa la sangre como debería, se queda con sangre. Pero la sangre quiere seguir, la precarga quiere seguir llenando el ventículo izquierdo, pero no puede porque no puede seguir. Hay una transmisión retrógrada de la señal. Regresa, queda acá estancada. Entonces, ¿qué ocurre aquí?
en la interacción que se da entre el alveolo, voy a nombrar esto, entre el alveolo y su capilar. Y su capilar. ¿Qué ocurre? Recuerda, la sangre no puede expulsarse, se está quedando. La presión hidrostática aumenta. Entonces, la presión aquí impulsa que el líquido, agua, se meta al intersticio y luego se meta a los alveolos y los inunda de agua. Entonces, cuando hay una falla cardíaca, se transmite retrógradamente la presión y acumula agua en los pulmones. Entonces, esto se conoce como edema agudo de pulmón. ¿Quién lo originó? El corazón cardiogénico. Cardiogénico. Entonces, pareciera que eso es ocurre. ¿Qué le vamos a hacer entonces a la joven que nunca se le da una ecografía del corazón? Para ver cómo la manejamos y la tratamos. Y con eso tomar decisiones, ¿no? Ahorita estamos con drogas, con antibióticos, pensando en una infección, estamos con drogas para mejorar la presión, estamos con un poco de oxígeno, que se considera también una droga y lo demás. Entonces estamos buscando tratar de controlarlas. Pero todo tratamiento que yo le dé, vamos a ver que le han indicado mis colegas, ¿está? Le han indicado fluidos. Yo le he bajado la cantidad porque si el corazón no puede manejar un volumen de agua, no va a aguantar más agua de lo que necesita. Está con un antibiótico potente, súper potente, que es la vancomicina. En farmacología, la antimicrobiana la van a ver. Está con otro antibiótico súper potente, que es el meropenem. Prácticamente banco y meropenem matan a la casi totalidad de bacterias. Pero añadidamente tiene otra droga más que se conoce como noradrenalina. Es una droga que vamos a ver en farmacología cardiovascular, sistema nervioso autónomo sobre todo, que ayuda a que el vaso sanguíneo se contraiga. Si se contrae el vaso, aumenta resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta presión arterial. ¿Okay? A veces está con norepinefrina. Tiene hidrocortisona. Recuerda, cuando hablamos de shock, aquí, les dije la causa adrenal, ¿no? Cuando hay poco cortisol, poco receptor para la catecolamina. Entonces, cuando tú sospechas que el shock se debe a que falta cortisol, usas por farmacología una droga que se parezca al cortisol. ¿Cómo se llama? Hidrocortisona. El omeprazol. ¿Ya? El omeprazol es, entre comillas, un antiácido. Debemos dar antiácido a esta persona. Nosotros razonemos un poquito. Entonces, el esófago y el estómago, ¿no? El estómago tiene una pared, una mucosa que se expone. Disculpen, acá hay continuidad. Entonces, aquí hay un conjunto de células que están expuestas al ácido clorhídrico y como tal se tienen que defender. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico va a ser utilizado para la digestión de los alimentos. Pero estas células que están acá, que son varias, pueden al contacto con el ácido sufrir alguna lesión. ¿Y cómo se defienden? Bueno, tienen que producir una capa de moco que la separe del ácido clorhídrico, eso lo saben bien. Y junto con esto también tienen que secretar bicarbonato para tamponar los ciroquinas y evitar que ocurra un daño. Esa es su forma de protección. Pero para que produzcan el moco de bicarbonato, ¿qué necesita esta célula de acá? ¿Qué necesita para que secrete el moco? Que un vaso sanguíneo llegue y la alimente. ¿Con qué? Otra vez, oxígeno y glucosa. Eso es perfusión. Pero la paciente está en shock. Significa que su perfusión ha disminuido. Ya. Si tienes una afección en la perfusión, que puede hacer que estas células no se defiendan bien, porque ahora, al haber hipoperfusión, no se quitan cantidades de moco, y el ácido clorhídrico puede lesionarlos, y ocasionar una gastritis erosiva, una enfermedad ulcerapéptica, tienes que darle una protección. Por eso le están dando omeprazol. Entonces, ese antibiótico tiene una razón de ser. Farmacológicamente no es agarrar el fármaco y darlo por nada. Tengo que ver si hay necesidad o no de tener que indicar, ¿ok? Entonces, hemos visto, está con omeprazol, seguimos. Fitomenadiona, vitamina K. Vimos una prueba de coagulación que tenía, ¿no? El INR, que me decía que está un poquito prolongada. ¿Qué te dice? Le faltan factores de coagulación. ¿Pero qué factores? El INR valora los factores vitamina K dependientes, que son 4. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes de fisiología? Si estuviéramos en presencial, les preguntaría a cada uno de ustedes, no sé, los factores de coagulación vitamina K dependientes. 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9 y 10. Esos son. La vitamina K lo que hace es hacer que haya mayor oferta de esos factores para que esa parte de la coagulación vía extrínseca se active en forma adecuada. Está con metamizol, yo le he bajado solo si está de fiebre, estaba cada 8 horas. ¿Y por qué le bajó? Porque el metamizol es un vasodilatador, es un hipotensor por excelencia. Si tienes un paciente que está hipotenso, ¿cómo le vas a dar una droga que tiene causa hipotensión? Entonces tienes que saber, es cierto, el metamizol es bueno para la fiebre, pero si el paciente tiene presión baja, yo en la vida le voy a indicar que le aplique el metamizol. Primero levanto presión y luego utilizo el medicamento, solo si lo necesito. Entonces, cada vez que usted plantea dar un tratamiento, tiene que hacerlo pensando, recordando. El metamizol sí es para la fiebre, tu cabeza sí es para fiebre, pero acuérdate que tiene efectos colaterales, efectos adversos. Por lo cual te dicen, no, si bien es cierto,
mi teoría me dice, tengo que darlo, tengo que acordarme también de los efectos adversos que me dicen, no, no lo des, porque por controlar la fiebre podrías ocasionar un problema mayor. Entonces, ¿qué hago? Usa otro antipirético, paracetamol, diclofenaco, por ejemplo, que podría tenerlo yo a la mano, o finalmente medios físicos, ¿no? Y nada más. Entonces, en un ratito lo va a hacer su ecografía y lo demás para ver qué está ocurriendo con esta paciente. Eso, amigos, entonces, es lo que nos permite a la fisiopatología para entender mejor lo que es la farmacología. Recuerden que vamos a tener un break, yo creo que en 1 hora más o menos, un poco menos de 1 hora, un break para que podamos descansar algo y luego retomamos. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando algo acerca de la farmacocinética, de las diferentes rutas de administración de algún medicamento, alguna droga, tanto con fin terapéutico como también con fin ilícito. Importante saber que la droga, inmediatamente después de haber ingresado a nuestra economía, va a buscar ingresar al torrente sanguíneo, dependiendo de la ruta que uno escoge, como en este caso una intravascular, específicamente un vaso de la familia de las venas, el medicamento va a ingresar al torrente sanguíneo. Otras rutas alternas, diferentes a la vía enteral, la vía transdérmica, la vía subcutánea, que en algún momento, como también aquí se visualiza, y lo tocamos también, logran acceder también al torrente sanguíneo. Se va a sobreponer la marca que hemos hecho, la vía intramuscular de la misma manera, la vía sublingual un tanto más rápida, la vía transrectal que en algún momento hemos tenido que utilizar, la vía inhalatoria. Entonces, todas las vías, de alguna u otra manera, en algún momento van a ingresar al torrente sanguíneo. Ingresando al torrente sanguíneo según la propiedad de cada droga, según su capacidad de estar o no ionizada, el tamaño, la unión de proteínas plasmáticas, va a comenzar a circular de forma libre o unida a estas últimas, con el fin de buscar alguna diana celular con la cual interactuar y producir algún efecto. Repito, que el efecto puede ser estimular la actividad celular o limitar esta actividad. Importante, como lo señalamos también en la clase pasada, que en algún momento esas drogas, una vez están en la circulación, van a tener contacto con los hepatocitos. Hablamos de los hepatocitos porque son las células directamente involucradas, aunque no las únicas, en transformar la droga en algún otro producto, la mayoría de veces inactivo. Y algunas drogas, que se tocarán también en forma bastante específica, al contrario, de ser drogas inactivas, una vez expuestas a un grupo de enzimas especializadas que están a nivel de los hepatocitos, van a conseguir su actividad completa. Entonces, sea cual sea la ruta de administración, por la indicación que tenemos que hacer el paciente estable, tranquilo, compensado en la consulta externa, la mayoría de veces vamos a emplear la vía enteral. El paciente no lo tolera, está nauseoso, está vomitando, optaremos por la vía parenteral. El paciente está muy grave, inestable, necesita un tratamiento en donde el tiempo está en nuestra contra, lógicamente uno dirá, ya tendría que acceder directamente al torrente sanguíneo por algún acceso intravascular, tanto del lado venoso como del lado arterial. Cada contexto se manejará de manera totalmente diferente. La vía inhalatoria, en caso yo quiera limitar algún lugar específico de la economía donde yo quiera estar, porque sé que ahí se está desarrollando algún evento fisiopatológico que necesita ser controlado. Otras veces, alguna limitación a poder acceder a algún lugar de la economía, por ejemplo, el sistema nervioso central, por la presencia de la barrera hematoencefálica, es muy difícil que la droga pueda acceder ahí. Entonces tenemos que buscar algunas rutas alternativas. Fisiopatológicamente hablando, algunas condiciones pueden ir cambiando en el tiempo porque ya la enfermedad altera de alguna manera la arquitectura histológica que se tiene en algún momento. Cuando hay inflamación, generalmente las células ya no están tan unidas estrechamente, comienzan a separarse y es más fácil que las drogas puedan acceder de uno a otro lado de la membrana celular o pasar del lecho vascular hacia el intersticio. Entonces, cada condición para ustedes va a determinar escoger el mejor fármaco, la mejor droga o combinación de drogas para aliviar a nuestros pacientes. Esto también lo comentamos en relación a la administración, claramente notoria cuando ingresamos un medicamento por vía intravascular, en este caso intravenosa, el medicamento rápidamente alcanza un pico, la máxima concentración posible, estamos introduciendo